Anda, a 1 minuto del Gregorio Marañón. Flex, Tempur, Vultex, Picolín, hasta un 50% de descuento. 11 tiendas Omnium en Madrid o latiendasomnium.es. Con la salud de tu familia y la tuya no juegues. Polizadesalud.es. Compara precios, coberturas y contrata tu seguro en polizadesalud.es. ¿Pedro? ¿Cómo te has quitado la barriga? En Adelgar, vente un día conmigo y te presento, ya verás. La carboxiterapia es el tratamiento no invasivo más eficaz para rejuvenecer, reafirmar los tejidos y reducir volumen. Ahora, la carboxiterapia asociada de Adelgar tiene un 50% de descuento. Llámenos 91 577 44 77. Que me han llamado los del libro Guinness. ¿Qué me dices? Sí, porque la gente se ríe mucho. O sea, que vamos a batir un récord. Posiblemente. ¿Y para eso hay que entrenar? No, hay que estar hasta el 10 de enero. Hasta aquí hemos llegado. En el Compa Gran Vía. Claro, y los que entrenan riéndose son los que vienen. Exactamente. ¡Juerga! Venta de entradas. En el Corte Inglés. Entradas.com y gruposmedia.com. Diez días después, 10 de los terribles atentados de París, la investigación policial deja algunas certezas, deja unas cuantas incertidumbres y, desde luego, muchos datos inquietantes. El asalto al piso de los yihadistas terminó con 3 terroristas muertos, ya lo saben, y también con la constatación de que los retornados de las zonas de combate son capaces, cuando vuelven aquí, a Europa, de hacer un daño enorme, justamente en los países en los que nacieron muchas veces, ¿no? O en los que se criaron, además. Hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca. Hola a los dos, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Pues vuelven a hablarnos de yihadismo, analizando lo que sabemos y lo que no sabemos del 13N en París. Empezamos por lo que ya en Francia conocen como un enorme agujero de seguridad, que no acabamos de entender. Abdelhamid Aboud, el que organizó el cerebro del 13N, este hombre se paseó por media Europa sin que nadie le detectase, cuando ya era entonces uno de los terroristas más buscados del mundo. Y seguro que toda la gente que lo sabe o que ha ido leyendo las crónicas se pregunta cómo es posible tal cosa. No es fácil dar una respuesta a eso, pero vamos a intentarlo. Vale. Aboud llevaba 2 años siendo objetivo prioritario para los servicios de inteligencia europeos, sobre todo para los de Francia y para los de Bélgica. De hecho, Bélgica, los tribunales belgas le condenaron hace unos meses a 20 años de prisión, acusado de reclutar y de trasladar candidatos a muyahidines a Siria. Entre esos que trasladó estaba su hermano Younes, que se llevó a territorio controlado por Daesh cuando solo tenía 13 años, cuando era un crío. De hecho, fue presentado en las redes como el yihadista más joven que había allí. Aboud estuvo detrás de varios atentados frustrados cometidos en Europa. Por ejemplo, el asalto, lo recordarás, ese asalto al tren Ámsterdam-París, sí, que fue abortado por unos militares americanos, y también estuvo detrás del intento de asesinar policías en la ciudad belga de Viviers. Después de los atentados del viernes 13, los servicios secretos de Marruecos avisaron a Francia que Aboud andaba por ahí, que estaba por Francia. Lo sabían porque habían detenido un mes antes a su hermano, a Yassin, y este les facilitó información sobre el paradero de Abdelhamid. Las autoridades francesas pensaron entonces que Abu Omar el belga, como le llamaban en el mundo yihadista, había organizado los atentados, pero que lo había hecho todo desde su escondite en Raqqa, en la capital del Daesh, donde se le ubica desde el año 2013. Pero estaban equivocados, porque estaba en París y además participó directamente como un terrorista más en los atentados, ¿no? ¿Cómo se supone que llegó hasta la capital francesa? ¿Cómo nadie vio nada ni se enteró de que llegaba a París? Pues pasó al menos por 3 países europeos, por Grecia, por Bélgica y por Alemania, antes de llegar a Francia. Y se sabe además que participó en los atentados porque una cámara del metro de París le grabó en la estación situada junto al lugar donde uno de los comandos, concretamente el que ametralló varios restaurantes, dejó estacionado un coche. Además, dentro de ese vehículo, dentro de ese coche, había unos fusiles Kalashnikov que tenían, algunos de ellos, las huellas de este jefe terrorista, ¿no? Al parecer había cambiado su aspecto, se había occidentalizado, digamos, y para llegar hasta París se valió de esas redes de ayuda yihadistas que le fueron acogiendo de un país a otro y con seguridad proporcionándole la documentación falsa con la que él fue atravesando los controles. Oye, es interesante que hablemos de esas redes. ¿Qué son y dónde están? Porque parece que estén por toda Europa, por lo que contáis. Están por toda Europa, también en España. En la casi totalidad de los países europeos hay esas redes de apoyo. Un yihadista que quiere ir a Siria o Irak, o que quiera volver desde allí, o que simplemente tenga que esconderse, sabe perfectamente dónde acudir y quién le puede ayudar en cada país. Estas redes tienen un centro neurálgico desde principios de este siglo, que es Bélgica. Varios de los huidos tras la explosión del 3 de abril de 2004 en Leganés, en Madrid, en la que murieron 7 de los terroristas implicados en el 11M, pasaron luego por Bélgica, donde estuvieron escondidos un tiempo, hasta que luego dieron el salto a Turquía, que es otro lugar muy importante, y de ahí a Irak.
Esas redes proporcionan techo, comida, dinero, pasaportes, teléfonos móviles y, lo más importante, no preguntan. Bélgica, un país de 11 millones de habitantes, con un 6% de población musulmana, ha mirado para otro lado durante muchos años, en todo lo que tenía que ver con el terrorismo, con cualquier clase de terrorismo además. Estos días está viviendo en estado de sitio, lo estamos viendo, todavía hoy está en ese estado de sitio prácticamente por la amenaza de un atentado inminente. Pero hace no muchos años, digo que no hace muchos años, menos de 20 años, ETA compraba sus arsenales de armas allí sin que nadie pareciese enterarse. ¿En Bélgica? Sí. O sea, ha sido, además de santuario, un sitio de comercio para los terroristas. Sí, porque además tiene una legislación de armas muy laxa. Hasta el año 2006, concretamente, cualquier ciudadano podía comprar cualquier arma, nada más que con un documento de identidad. Algo similar, algo a lo que pasaba con ETA, ha pasado con el terrorismo islamista, que también se aprovisiona de armas y de munición, en lo que algunos incluso han calificado como Estado fallido, refiriéndose a Bélgica, en materia de seguridad. Como nos decía un experto, decía textualmente, cuando alguien sale de Siria y llega a Bélgica, es como el parchís, es casa. Caray, pues oído así, en fin, habláis de gente que regresa de zonas de combate, como era el caso de About, que ha dejado bien claro el peligro de todos los retornados, porque, en fin... Sí. Todos los analistas lo dicen y en español lo aprendimos hacía muchos años, ¿no? El marroquí Amer Azizi, al que llamaban Othman el andalusí, Othman el español, había luchado en Bosnia y en Afganistán a finales del siglo pasado y en torno a él se articuló la célula terrorista que después cometería la matanza del 11 de marzo de 2004 en Madrid. A él le rendían pleitesía y alababan sus hazañas bélicas en las zonas de conflicto, ¿no? Estudiosos como el profesor Fernando Reinares le atribuyen a Azizi el papel de inspirador y organizador de los atentados de Madrid. Entonces, Azizi, en aquellos años, ya era un retornado. About también es un retornado. Había llenado las redes de vídeos y de imágenes suyas grabadas en Siria. Hay un vídeo que hemos visto estos días en el que él se ríe a la cámara y señala el contenido del remolque que arrastra su coche. El contenido es una docena de cadáveres que va a arrojar a una fosa después de asesinarlos. Y eso, aunque parezca increíble, hace ganar muchos galones en el mundo oscuro del fundamentalismo, ¿no? Y además esas imágenes tan terribles, sirven para reclutar adeptos y reclutar combatientes para la siniestra causa del yihadismo. Un marroquí salido de Alicante en el año 2014, que fue detenido en Polonia este verano, cuando regresaba de Siria, contó que conoció a About, al cerebro de los atentados de París, en su estancia con Daesh, y que allí este tipo le habló ya de atentar en salas de conciertos. O sea, viene ya de lejos. Supongo que alrededor de este individuo, de About, que recordemos es uno de los 3 que murieron, que murieron, sí, acribillados a balazos en el apartamento en París, se juntó en torno a él. Supongo que se organizó todo este grupo que fueron los que atentaron en París, ¿no? ¿Qué les unía? ¿De dónde venían sus lazos? Bueno, es pronto todavía. Los hermanos Brahim y Salah Abdeslam, este es el que sigue fugado, el que siguen buscando, operativo belga, eso es. Parecen un buen ejemplo de lo que se está llamando radicalización express, un proceso típico en los terroristas de los últimos años, ¿no? Procedentes del semillero de yihadistas, que es el barrio de Molenbeek, en Bruselas, hasta hace un año apenas bebían cerveza, bebían alcohol y fumaban hachís. Incluso uno de ellos fue interrogado por la policía en relación a una red de tráfico de hachís, ¿no? Eran hasta hace menos de un año, insisto, pequeños delincuentes, tenían un bar que eso sí, vendieron antes de los atentados para dejar dinero a su familia. Entre los 5 identificados que de momento hay que participaron el 13 de noviembre en los atentados, hay varios retornados más. Por ejemplo, Ismael Omar Mostefai, Sami Animur y un tercer terrorista aún no identificado llevaron a cabo la acción más audaz y más sangrienta, el asalto a la sala Bataclan. Esos dos primeros, Mostefai y Animur, han estado en las filas del Daesh, lo que explica seguramente la frialdad y la terrible eficacia con la que ejecutaron a 89 personas allí dentro, ¿no? Al menos otro de los ejecutores del 13N, Bilal Addim, también estuvo en Siria. Oye, habláis de personas retornadas que pudieron llegar hasta París, de acuerdo, pero ¿no ha habido un agujero enorme, pero enorme de seguridad? Quizá es que lo sigue habiendo en toda Europa, porque ahora 3 días encerrados en casa los belgas, ya. Sí. Ahora. Sí lo hay, un agujero, ¿eh? Claro. Hay que hablar de lo difícil que es conseguir que Europa se mueva, ¿eh? Que se mueva rápido, que se mueva de forma conjunta. Creo que era Kissinger el que decía que cuando quería saber a qué teléfono tenía que llamar a Europa no encontraba ningún teléfono, ¿no? Después de los atentados de Madrid en 2004 se decidió crear un registro común de pasajeros, una especie de fichero compartido al estilo de los que ya tienen los Estados Unidos, donde consten todos los sospechosos de ser yihadistas, de forma que se pueda saber al instante si se mueven en avión por Europa, ¿no? Bueno, después de estos atentados de París, 11 años después de aquella idea, el ministro del Interior español está pidiendo que ese registro se haga. En cuanto a París, yo no me quiero ni imaginar lo que hubiese pasado aquí, lo que habrían dicho los conspiranoicos, ¿no? Pero la realidad es muy tozuda. Mostefai, por ejemplo, estaba fichado desde el año 2010 como radical. Aminur estaba en busca y captura desde el año 2013. Los Abdeslam estaban fichados los dos como radicales. Pero es que Francia
Francia tiene 4.000 personas catalogadas como radicales peligrosos. 4.000. 4.000, sí. Y se puede hacer muy poco para controlarlos. Un policía por cada uno de ellos en 3 turnos supondría dedicar más de 10.000 agentes, que es algo absolutamente inviable, ¿no? Nos guste o no, Europa tiene que convivir con esa amenaza, con el Daesh en casa y con el islamismo radical en casa, ¿no? Nos decía hace unos días un experto terrorista, eso, que tenemos que pensar que están en casa. La verdad es que las cifras de retornados asustan, ¿no? ¿Qué cifras barajamos en España? El otro día también estuvieron aquí Pozuelo y Jordi Borda y dieron también datos espeluznantes, ¿no? Hoy en Interview también aparece un reportaje sobre los retornados españoles, o sea, los que son de aquí y han vuelto aquí después de pasar por Siria. Sí, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ha hecho un recuento minucioso. Desde España se han unido a las filas del Daesh 133 voluntarios, ¿no? Unos 30 de ellos se calcula que han muerto en Siria o en Irak. Lo que le consta al Ministerio del Interior español es que hay 25 de esos combatientes retornados, de los cuales 10 están en cárceles españolas ya y 3 han salido de España. Quedan, por lo tanto, en la calle 12 retornados, 12 yihadistas que son vigilados diariamente por el Centro Nacional de Inteligencia, por la Policía y por la Guardia Civil. 12, ¿eh? Bien. Según cuenta Interview, a estos se les conoce como los FF. Son 10 hombres y 2 mujeres, atención, catalogados como muy peligrosos. Sí, FF corresponde a las siglas Foreign Fighters, es decir, combatientes extranjeros en inglés. Combatientes extranjeros. Eso es. Son personas que han jurado fidelidad a Daesh, que han estado en zonas de conflicto y que tienen un gigantesco ascendente militar e ideológico. Son los que siempre se ha llamado entre las fuerzas de seguridad dinamizadores, ¿no? Por la capacidad que tienen precisamente para dinamizar a cualquier célula. Policía, Guardia Civil y CNI se reparten esos 12 FF, que son vigilados a diario, y semanalmente se hacen reuniones donde se ponen en común las investigaciones de cada cuerpo en el CITCO, en el Centro de Inteligencia, el centro que coordina todo esto, y se decide qué hacer con ellos, qué medidas adoptar, si hay que dar un paso más, si hay que judicializar algo. ¿Y quiénes están en esa lista? Digamos, ¿qué tipo de foreign fighters, qué tipo de combatientes extranjeros tenemos aquí? Gente esos 12 muy individuos. Complicada. En la lista de FF ha estado gente conocida como Lazen Kasrin, que es un ceutí, que fue detenido ya en 2002 en Afganistán. Qué barbaridad, pero ya hace 13 años de esto. Sí, pero espérate la historia de este hombre. Luchaba en el bando de los talibanes cuando le tuvieron los norteamericanos. Cosa que siempre negó él. Le llevaron a Guantánamo. Estuvo 3 años en Guantánamo. En el año 2005 el gobierno español logró su puesta en libertad. Y Kasrin dio charlas a su regreso a España con Amnistía Internacional sobre las torturas, sobre los derechos humanos. Y acudió incluso a Salvados, el programa de Jordi Évole, para hablar otra vez de las torturas que había sufrido en Guantánamo. Pues bien, ahora está en prisión, ha vuelto a la cárcel y se enfrenta a 10 años de condena porque dirigía, según las pesquisas de la Comisaría General de Información, una cosa que se llamaba la Brigada Al-Ándalus, que era un grupo yihadista que se dedicaba a enviar muyahidines a Irak y a Siria, que fue desarticulado por la policía el pasado año. Él era el jefe de ese grupo. Y de esa redada escapó uno de los hombres que más preocupa a los servicios de inteligencia españoles, que se llama Ismail Afalá. ¿Y quién es ese Ismail Afalá, que deduzco que está en nuestro país? Ismail, no se sabe, hay una orden internacional de búsqueda y captura donde quiera que esté, pero podría estar en España. El 3 de abril de 2004, Ismail tenía 15 años, era un adolescente, y su hermano Mohamed Afalá huyó de España ese día, el día del la explosión del piso de Leganés, en el que murió gran parte de la célula terrorista que cometió los atentados del 11M. Recuerdo que días después fuimos, Manu y yo, al piso de la familia Afalá, muy cerca, por cierto, donde se suicidaron los terroristas, y nos abrió la puerta una chica, una joven, y un chaval con una bicicleta pasó detrás suyo. Pues ese chaval era Ismail, que entonces tenía 15 años. Hoy, 11 años después, a su hermano Mohamed se le da por muerto en Irak, pero su hermano, aquel adolescente que vimos con la bicicleta, ha seguido sus pasos, ha pasado por la guerra de Siria y no se sabe si sigue allí o si ha regresado, lo que preocupa todavía más a los servicios de información. En el reportaje de Interview se habla también de 2 mujeres, dos chicas que están en esa lista secreta de los FF. Y, hombre, después de lo que lo hemos visto en Francia, la prima de About falleció, ¿no? Sí. Parece que hay motivos para pensar que las mujeres en el mundo yihadista ya son algo más que esclavas sexuales de los muyahidines. O vientres para la yihad, que era como las llamaba Osama Bin Laden. Exacto. Sí, no hará falta conquistarlo, lo conquistaremos Occidente con el vientre de nuestras mujeres. Eso es. Bueno, pues ya hubo mujeres. Lo cierto es que ya hubo mujeres activas en la yihad en otras partes del mundo, ¿no? En Palestina, en Chechenia, esas viudas negras de Chechenia, recordemos el asalto al Teatro de Dubrovka de Moscú. En el Líbano, en 2005, una conversa belga se inmoló en Irak y últimamente Daesh
tiene bastante empeño en reclutar mujeres. Incluso ha creado en la zona controlada por Daesh una brigada llamada Al-Qansa, que está formada solo por mujeres, que en un principio solo se dedican a vigilar el cumplimiento del rigorismo religioso y de costumbre impuestos por ISIS, ¿no?, en su territorio. Lo que pasa es que ellas mismas abren la puerta a cometer atentados, según dejaron claro en un manifiesto, en varios supuestos, y leo los supuestos. Si el enemigo ataca tu país y no hay hombres suficientes para protegerlo, o si los imanes lanzan una fatua autorizándolo, como hicieron en Irak o en Chechenia. ¿Y hay mujeres españolas dispuestas a hacer la yihad? O sea, a cometer atentados, a suicidarse matando. El Ministerio del Interior tiene constancia de 3 mujeres españolas que han jurado fidelidad al Daesh y que han salido hacia la zona, hacia el califato, ¿no? Asia Ahmed Mohamed, que es esposa del sanguinario Coquito de Castillejos. Coquito, por cierto, murió hace un par de semanas en un bombardeo en Raqqa. Tomasa Pérez, una malagueña, madre de 6 hijos, musulmana conversa, esposa de un terrorista que está cumpliendo condena en España. Y el caso más inquietante, Lubna Mohamed, una joven profesora de niños infantil de Ceuta, de 21 años, de la que no se conocía ninguna vinculación fanática, ¿no? Las 3 juraron fidelidad a Daesh y han salido hacia Siria hace ya meses. No parece que ninguna de ellas tenga un perfil como para hacerse volar por los aires, pero fijémonos en Hasna, en la mujer que murió en el piso de Saint-Denis, ¿eh? Sí. Meses antes se había declarado homosexual, bebía alcohol, trapicheaba con drogas y tenía antecedentes por este tipo de delitos. Uf. Bueno, pues habrá que aprender a convivir con la proximidad de tipos así, que están entre nosotros. Y lo de los 3 días en Bélgica, ¿nos parece que deben estar encantados los terroristas y el Daesh de ver que... En la última revista de... no sé si es la de Al-Qaeda o la de Daesh, dice que quizás no haga falta matar, que basta con el caos que el miedo infunda en los corazones de... Lo dice David, lo dice la revista de... O sea que... de Daesh. Sí, sí. Ya. Sí, sí. Y en el caso de los belgas, tantos años mirando para otro sitio y de golpe... Bueno, porque ahora están verdaderamente asustados, ¿eh? Porque Ya. creen que sí que de verdad puede haber un atentado en suelo belga. Lo que pasa es que... atentado del colegio judío del Museo Judío en Bruselas, armas compradas en Bélgica; atentado de los hermanos Kouassi, armas compradas en Bélgica; atentado de Ahmed Koulibaly, armas compradas en Bélgica; el asalto al tren Amsterdam-París, armas compradas en Bélgica. Pues ya era hora de que se pusieran las Cualquier pilas estos atentado señores, ¿verdad? islamista te lleva a Bélgica. Me recuerda la época gloriosa, entre comillas, en que Francia era el santuario de los etarras, ¿os acordáis?